Muy bien. Buenos días a todos los participantes en este webinar. El día de hoy iniciamos con nuestra sesión de webinar para el año del tema de electromagnetismo. ¿Sí? Empezamos con un webinar para la industria automotriz. El título de este webinar es Análisis electromagnético para la industria automotriz, como había dicho. Los presentadores en este webinar van a ser nuestro ejecutivo de ventas, Rodrigo Serrano Otero, que se encuentra acá, y quien les habla, Daniel Ochoa Armas, que soy miembro del equipo de soluciones, o sea, consultante para soluciones electromagnéticas, ¿sí? Voy a empezar hablando un poco de mi background y después le voy a ceder la palabra a Rodrigo para que se presente brevemente, ¿sí? Como les había comentado, soy parte del equipo de soluciones electromagnéticas. O sea, participo en tareas de soporte técnico y preventa a nuestros clientes, ¿sí? Tengo varios años de experiencia trabajando en la industria, esencialmente en análisis y también en medición de dispositivos en alta frecuencia, como son antenas, filtros, amplificadores de potencia, y también con dispositivos en baja frecuencia, como son diseño y análisis de motores eléctricos, de sensores, entre otros, ¿sí? Le cedo la palabra a Rodrigo para que se presente brevemente y continuamos con la presentación. Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Serrano. Como mencionaba Daniel, soy parte del equipo comercial de Vias 3D, específicamente para el área de simulación. Yo soy ingeniero aeronáutico, egresado del Instituto Politécnico Nacional, y bueno, tengo varios años de experiencia en consultoría, entrenamiento e implementación de soluciones de simulación de CFD, estructural, así como electromagnetismo, ayudando pues a diferentes empresas de diversas industrias pues, que están aquí en México. Y bueno, pues sin más preámbulo, quisiéramos comenzar. Para iniciar, quiero tomarme solo unos minutos para presentar quiénes somos nosotros. Vias 3D somos una empresa cuyo equipo está formado pues, por más de 50 empleados con grado de MBA, algunos doctorados y maestrías en ciencia y tecnología de pues, manufactura, mecánica de sólidos, dinámica de fluidos, materiales y otras disciplinas que pues, se ven inmersas en el desarrollo de productos y pues, soluciones innovadores como pues, las que ustedes trabajan. Y pues este conjunto de conocimiento, así como la experiencia que reúne nuestro equipo de consultores en la industria, nos permiten trabajar e entregar soluciones pues prácticamente a todo el sector industrial, desde aeroespacial hasta dispositivos. Particularmente esta charla de esta mañana va enfocada a la industria automotriz. Y yo diría que nuestras soluciones las entregamos en 3 escenarios distintos. Nosotros podemos ayudar a empresas a través de servicios de consultoría de ingeniería en caso de que, por ejemplo, ustedes no tengan o no cuenten con los recursos suficientes para ejecutar alguna simulación. Esto es cuando ustedes reconocen la necesidad de simular para obtener información quizá de algún fenómeno o para certificar alguno de sus dispositivos. Más adelante, otra manera de trabajar es cuando ustedes han identificado la necesidad y ya tienen un equipo designado como analistas y ya tienen la infraestructura. En ese caso, podemos ser sus proveedores de software y asimismo podemos ayudarles a hacer una correcta implementación de la herramienta con nuestro entrenamiento. Y ya un nivel más avanzado es llevar pues, prácticamente la simulación al siguiente nivel. Cuando ustedes ya son usuarios de simulación y lo que desean es optimizar o hacer aún más, digámoslo así, inteligente el uso de estas herramientas, podemos ayudarles a hacerlo a través de nuestros servicios de automatización y personalización. Esto lo logramos porque somos socios de Dassault Systèmes, quien nos ha otorgado la calificación pues, más alta dentro de sus socios como socio, bueno, Platinum Partner, y pues esto realmente se mide a través de métricas que pues miden el desempeño de tanto nuestros consultores, asesores y
recursos técnicos y demás para ayudar a nuestros clientes. Finalmente, el éxito de ustedes es el éxito de nosotros. La siguiente, por favor. Bueno, somos una empresa que está en constante crecimiento. Estamos en México, Estados Unidos, Canadá y la India. Seguramente más adelante compartiremos con ustedes nuevas ubicaciones. Y pues realmente esto es sensacional porque no hay fronteras realmente dentro del equipo. Nosotros colaboramos pues prácticamente con todas nuestras ubicaciones geográficas para reunir pues la experiencia y conocimiento que vamos generando y pues ayudarles a ustedes a conseguir las soluciones que necesitan. Y nuestro valor realmente se proporciona pues a través de tecnología digital. Somos una compañía muy seria y profesional cuando se trata de transformación digital y estrategias digitales en organizaciones de fabricación o ingeniería, pues para que mejoren a través de 3 pilares fundamentales, que es la colaboración conectada, disciplina de procesos y experiencia en productos digitales. Y esto pues ha tomado mucha relevancia, pues yo diría que en los últimos meses, sobre todo porque con la pandemia notamos que es necesario estar conectados para colaborar pues en tiempo real con nuestro equipo, a pesar de que no podamos estar en el mismo lugar. Necesitamos disciplinas de procesos para tener trazabilidad del avance de proyectos y pues todo esto se logra a través de experiencias digitales, utilizando prototipos digitales de procesos o de productos. En resumen, pues nosotros les ayudamos a que sus productos lleguen al mercado de una manera más rápida, con mejor calidad y a un costo menor, aprovechando esta tecnología. Y bueno, ya para entrar en materia, pues la industria automotriz, podemos nosotros verla o segmentarla en tendencias. En este momento existen 5 que vemos muy fuertes, que es la electrificación. Al día de hoy, seguramente muchos de nosotros trabajamos desarrollando componentes electrónicos para el automóvil. Y pues la intención de esta tendencia es llegar al punto en que el automóvil sea 100% eléctrico, como ya lo hemos visto con algunos fabricantes que pues están en el mercado hoy en día. En cuanto a conectividad, pues hablar de desarrollo electrónico de dispositivos nos lleva a hablar de que estos estén conectados para hacer más fácil desde incluso la compra, la experiencia de compra, hasta el uso. Haciendo un símil, pues imaginemos cómo eran los celulares que utilizábamos hace una década o hace 2 décadas y cómo son los que utilizamos ahora. Y algo semejante en cuanto a la evolución de la conectividad podemos esperar de los automóviles. Otro tema que está en desarrollo pues es la conducción autónoma. Es un pues, nicho realmente muy importante y especializado, pues dada la complejidad y además el riesgo que implica para pues, los conductores y pasajeros. Y hablando del servicio, de cómo el mercado tiende a pues, consumir ya esta nueva solución, pues hay incluso tendencias ya por el auto compartido, el car sharing. Y pues nada de lo anterior tendría sentido si este trabajo, esta investigación y desarrollo, pues no es sostenible. Entonces, todo el desarrollo, todo el know-how, toda la innovación que existe en esta industria debe de ser sostenible. Y si movemos a la siguiente diapositiva, pues esto es una fotografía de cómo hemos trabajado en años anteriores. Podemos ver que pues, la mayor parte de las exportaciones hacia nuestros socios comerciales como Estados Unidos, Canadá y otros como China y Europa, pues se concentra en su mayor parte en equipo eléctrico y electrónico. ¿Esto qué quiere decir? Que pues realmente tenemos experiencia desarrollando esto. Y la siguiente, por favor. Y bueno, es importante el dato anterior porque, bueno, tenemos experiencia, por lo tanto vale la pena enfocarlo hacia el futuro de esta industria. Podemos ver que, bueno, en estos 3 segmentos, bueno, en estos 3 territorios, el crecimiento de mercado para vehículos eléctricos, pues realmente tiene un futuro brillante, vamos a decirlo así. Este es un análisis y un estudio que se hizo ya con la pandemia, entonces tenemos un par de escenarios, el agresivo y el conservador, y en ambos, digo, podemos notar que pues la tendencia va para arriba. Entonces es cuando esto se vuelve relevante, aprovechar esta experiencia. La siguiente, por favor. Y bueno, lógicamente, si el mercado está avanzando hacia el desarrollo de vehículos eléctricos, pues definitivamente la proporción del costo de la electrónica dentro del costo total del automóvil
va a ir creciendo. Lo ha hecho durante las décadas anteriores y lo va a seguir haciendo. De modo que, pues, lo mejor o la iniciativa que deberíamos de estar persiguiendo es que sea pues, algo, como dijimos, una solución sustentable y que pues el costo de desarrollarlo pues no sea tan alto. Siguiente, por favor. Y bueno, eh, si bien quizá en los años anteriores la inversión extranjera directa pues, ha reducido un poco su ritmo, podemos ver en este listado de proyectos, específicamente del sector automotriz, pues que hay ya para años siguientes, pues incorporación de fabricantes de autos eléctricos, fabricantes que quizá no tenían presencia en México. Lo que quiere decir es que pues, hay proyectos para este nicho de vehículos eléctricos, que pues, es prácticamente el futuro de este sector, pues vale la pena aprovechar esta experiencia que nosotros hemos reunido en el sector. Y bueno, más adelante, bueno, ya mi compañero Daniel va a estar compartiendo con ustedes información realmente valiosa, pues de cómo aprovechar toda esta experiencia que se tiene y cómo utilizar pues, soluciones de análisis electromagnético para que pues, nuestras soluciones o productos pues, realmente estén alineados para que podamos trabajar en los proyectos del futuro. Entonces, bueno, sin más, los dejo con mi compañero Daniel. Muy bien. Pues gracias, Rodrigo, por tu presentación, por la introducción al tema. Pues en esta presentación básicamente vamos a tratar con los aspectos de la industria automotriz que muchas veces son, digamos, invisibles al usuario. Sí, el usuario por lo general se fija en la belleza del carro quizás o la potencia que tenga el motor, pero muchas veces obviamos todo lo que está dentro de eso, todos los dispositivos electrónicos que, como dijo Rodrigo, o sea, la densidad de estos dispositivos va en aumento en el futuro. ¿Sí? Entonces, básicamente, durante esta presentación vamos a ver tres temas fundamentales. Ellos son, o sea, todo lo que tiene que ver con los sistemas que garantizan la conectividad y las comunicaciones. Vamos a ver cómo obtener un análisis adecuado de ellos y cómo podemos optimizar su desempeño. Vamos a ver, o sea, en sentido general, dispositivos electrónicos y arnés eléctrico, cómo hacer la caracterización adecuada de estos. Y por último, vamos a hablar del tren de potencia eléctrico, que es uno de los aspectos también de los más importantes actualmente. ¿Sí? Ahí entraremos, o sea, estaremos hablando de motor eléctrico, sensores, inversores, batería, ¿sí? Entre otros aspectos. Y por supuesto, cada uno de estos, como veremos después, ahí hay una fuerte influencia o una necesidad que viene desde el punto de vista de compatibilidad electromagnética y interferencia, ¿no? Evitar interferencia con otros sistemas o daño al cuerpo humano, ¿sí? Antes de continuar, nos gustaría, o sea, ya tenemos unos cuantos presentes en el webinar, nos gustaría lanzar una encuesta y, o sea, básicamente queremos identificar o al menos saber, censar cuántos de los presentes realmente hoy en día están utilizando alguna herramienta de simulación o si, no, o si sencillamente están haciendo, digamos, medición de prototipo físico, ¿no? Y eso nos va a dar una idea, de hecho a todos nos dará una idea de, o sea, hacia dónde debemos cambiar, ¿no? La perspectiva una vez que veamos el contenido. Ok, permítanme un momentico. Alma, te voy a dar acceso. La encuesta ya la tienen, ya la deben de ver en sus pantallas.
Muy bien, ahora estamos viendo los resultados. Pues realmente muy pocos de los presentes estamos utilizando actualmente, están utilizando herramientas de simulación. Eso es un tema, un dato muy interesante, de hecho. Y, ok, perfecto. Y realizamos prueba física. Un 20% de los presentes realizan prueba física sin la simulación previa. Muy bien. Pues le agradezco a todos por responder a esta encuesta. Datos muy interesantes. Realmente muy pocos de los presentes están empleando simulación para resolver los problemas que se van presentando durante las etapas de diseño y desarrollo. Entonces, básicamente la idea es lo que mencionó Rodrigo, mostrarles acá cómo con la simulación podemos reducir el tiempo y los costos, ¿no? Básicamente. Entonces, antes de continuar con el contenido del primer tema, que es desempeño de las comunicaciones, quiero darle una introducción breve a la herramienta principal que utilizamos para análisis electromagnético, que es Simulia CST Studio Suite, básicamente, ¿sí? Esta herramienta cubre áreas de aplicación que van desde DC hasta frecuencias en fotónica, básicamente, ¿sí? En este caso, para la industria automotriz, la industria automotriz es una industria muy compleja desde el punto de vista electromagnético y se tiene digamos, un ambiente multifísico. O sea, la solución que se debe tener debe ser capaz de resolver problemas multifísicos, ¿sí? Tanto electromagnético como térmico como mecánico. Y pues esta herramienta, CST Studio Suite, pues nos permite hacer esto de forma muy sencilla, ¿sí? Con un flujo de trabajo muy fácil de usar. ¿Okay? Las áreas de investigación que se cubren con esta herramienta, como había comentado, van desde DC hasta altas frecuencias, hasta en fotónica. Específicamente para esta industria, vamos a ver en el transcurso de esta presentación cómo vamos a estar moviéndonos en estas diferentes aplicaciones, ¿sí? Vamos a ver problemas de baja frecuencia, donde tenemos sensores, motores. Vamos a hacer análisis de elementos en alta frecuencia, como puede ser antenas y filtros, ¿sí? Y una fuerte componente de EMCMI y análisis de PCB, ¿sí? Que está muy, muy fuerte en la industria automotriz actualmente. Entonces nos vamos a estar moviendo en la herramienta para resolver estos diferentes problemas. Y vale aquí comentar que la herramienta o sea, comparte la misma interfaz gráfica para resolver todos estos problemas. El usuario no necesita moverse del software, ¿ok? Todo se hace en la misma interfaz gráfica. Entonces comencemos con el primer tema de este webinar, que es conectividad y desempeño de las comunicaciones, ¿ok? Y en cada uno de estos temas yo les voy a estar mostrando, digamos que un flujo de trabajo desde el punto de vista de simulación que como diseñadores seguimos, ¿no? Pero en este caso lo vamos a ver desde el punto de vista de simulación. Básicamente, pues con este proceso, este flujo de trabajo, vamos a estar ocupándonos directamente de todo lo que tenga que ver con conectividad y cómo se comportan las comunicaciones dentro y fuera del vehículo, ¿sí? La idea aquí es garantizar un diseño rápido, la obtención de un prototipo rápido de antena o de arreglo de antena, ¿sí? Y que podamos validar esa antena y también validar el desempeño que va a tener esa antena una vez que se coloque en la posición que va a estar en el vehículo, cualquiera que este sea, ¿sí? Y por último, es el tema de mitigar interferencias que puedan suceder por diferentes sistemas dentro del vehículo. Como sabemos, dentro del vehículo no solamente tenemos el radio AM, FM, hay Bluetooth, hay Wi-Fi, hay un conjunto de radar, hay un conjunto de elementos allá dentro del vehículo funcionando, garantizando la comunicación, ¿sí? Básicamente con este flujo en CST Studio Suite, pues lo podemos hacer de forma muy sencilla. Y entonces, digamos, para que tengan una idea acerca de las soluciones que se tienen con CST Studio Suite, ¿no? Y básicamente con el entorno de Simulia para análisis electromagnético, ¿sí? O sea, lo primero partiríamos de obtener un prototipo de antena. Ese es el primer paso, que muchas veces es complicado de hacer porque hay muchas variantes de antenas en función de la frecuencia y digamos, geometría de la antena también incluso. Y para esto contamos con, yo diría, la mejor herramienta que se tiene actualmente,
que es Antena Mouse, para, digamos, explorar diseños y sintetizar prototipos de forma muy rápida, ¿sí? Los prototipos que se sintetizan acá se pueden exportar a CST Studio Suite con un prototipo completamente parametrizado, ¿sí? En el caso que, o sea, no se cuenta con Antena Mouse, eso no es problema. CST cuenta con herramientas para hacer modelado CAD. Por tanto, podemos generar nosotros mismos nuestros modelos de antena, básicamente. Y como mencionaba anteriormente, este diagrama en forma de pie que les presenté anteriormente, esto es digamos, el flujo de trabajo básico que tiene CST. A partir de aquí, el usuario puede generar proyectos para diferentes aplicaciones o diferentes industrias incluso, de forma muy sencilla y de forma muy rápida, facilitando pues básicamente que el usuario no tiene que pasar trabajo escogiendo el solver o el mallado necesario, ¿sí? El software lo hace por uno. Una vez que se tenga el prototipo, pues como dije, el prototipo es completamente parametrizado, lo cual implica que podemos hacer optimización o barridos paramétricos de las variables de las antenas, ¿sí? El desempeño se puede obtener de forma muy sencilla, los resultados pueden ser en 2D, 3D, en una dimensión, incluso valores puntuales. Y el siguiente paso sería, como mencioné en el flujo, es obtener el desempeño de la antena una vez colocada en el vehículo, ¿sí? Y aquí hay un tema muy importante, que básicamente una es la dimensión eléctrica que representa el vehículo con respecto a la antena. Entonces, estamos hablando de una antena, o sea, la dimensión eléctrica del vehículo puede llegar a ser 100 lambdas, 1000 lambdas con respecto a la dimensión física eléctrica que tiene esa antena. Entonces, esto vamos a ver cómo lo resolvemos en un momento, ¿sí? Y el otro tema interesante es que las antenas por lo general no están solas, ¿sí? Siempre están conectadas a algo, un sistema de acoplamiento para la impedancia, sistema de alimentación, amplificadores, ustedes lo mencionan, ¿sí? Y pues la herramienta nos permite hacer análisis a nivel de sistema, ¿sí? Y acoplar ese análisis con simulación en 3D, básicamente. Y como les dije, el tema de cómo simular estructuras eléctricamente grandes, ¿no? Dentro de la herramienta tenemos alrededor de 20 solvers que están esparcidos en diferentes aplicaciones. Y en cada una de ellas, pues ese software es la mejor solución para esa aplicación, ¿no? Y está dado básicamente por el ancho de banda, en frecuencia me refiero, que se esté trabajando y también por la dimensión eléctrica de ese dispositivo. En el caso de que no, digamos, hay muchas veces sucede como en este ejemplo que estoy poniendo acá, lo vamos a ver en un momento. La antena es muy pequeña con respecto al tamaño del carro. En ese caso, pues no conviene hacer la simulación o el análisis con un solo solver, ¿sí? Entonces lo que hacemos es un enfoque de como divide y vencerás, y se emplea una simulación híbrida en este caso, que se emplean varios solvers, cada uno resuelve la etapa en la cual él es el mejor, básicamente, ¿sí? Quiero mostrarles un ejemplo. Esto es, digamos, un análisis que se hizo, o sea, la simulación de la antena y su colocación fuera del vehículo, en este caso fuera del vehículo, ¿no? Y pues aquí se pueden hacer análisis como dónde realmente necesitas o deberías colocar la antena, ¿sí? Puedes seleccionar exactamente la mejor posición para la antena. Y como les mencionaba, este es un típico ejemplo que podemos hacer de simulación híbrida, ¿sí? La antena, en este caso, se resolvió con el solver en el dominio de la frecuencia que tiene CST, basado en Finite Element Method. Y dado el tamaño, la longitud eléctrica que se tiene en el vehículo, pues la simulación, teniendo en cuenta el vehículo, pues se hizo con otro solver, que es el más adecuado en este caso, que es el Integral Solver, en este caso, ¿sí? Esto se puede hacer muy sencillo, sencillamente acoplando los campos electromagnéticos, que puede ser campo cercano o campo lejano, básicamente, ¿sí? Este sería, acá les muestro otro ejemplo de análisis en la industria automotriz, pero en este caso es una antena dentro del vehículo, ¿sí? En este caso es una antena para Bluetooth. Y aquí es importante porque, o sea,
el hecho de que podamos hacer un prototipo virtual y simular nuestro sistema completamente, pues nos da, digamos que, una perspectiva de lo que está sucediendo dentro del vehículo. Estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo que hacer medición, o sea, obtener campo eléctrico, campo magnético en diferentes puntos dentro y fuera del vehículo, desde el punto de vista real, con instrumentos de medición, puede ser extremadamente complejo y lleva un esfuerzo tremendo. Además del costo que representa, ¿no? Todo el equipamiento que se necesita. Y aquí básicamente ya estamos visualizando el campo electromagnético en las áreas que se desean, ¿no? Y podemos, como dije anteriormente, colocar la antena en el lugar adecuado. Y otro aspecto es desde el punto de vista de el daño que o sea, el daño que puede provocar la radiación al cuerpo humano. Y esto es algo que en la vida real nadie se va a meter dentro de un carro. El ser humano no lo podemos tomar como muestra para analizar cómo se comporta la absorción de radiación en el cuerpo humano, ¿no? Esto hay que hacerlo en simulación. Es casi que obligado, ¿sí? Y para esto, pues contamos con modelos del cuerpo humano o diferentes partes del cuerpo humano con la resolución que se desee. En este caso, también otro ejemplo de simulación híbrida. En este caso, es una simulación que se realizó para, o sea, analizar la comunicación vehículo a vehículo, ¿sí? La distancia entre los vehículos 10 metros, como se puede observar acá. Y nuevamente, las antenas, pues las analizamos con nuestro solver en el dominio del tiempo, uno de ellos, ¿sí? Y teniendo en cuenta la dimensión con la que se está trabajando acá, se hizo el análisis ya con toda la estructura, los dos carros y las dos antenas, que son los cuadros azules, esto que estoy mostrando acá, ¿sí? Ese análisis se hizo con el Integral Solver, en este caso, ¿sí? Ya cuando estamos hablando, vamos a pasar a otro tema de antenas, pero ya a frecuencias superiores. Aquí estamos hablando ya de radares para vehículos, en este caso 77 GHz es el ejemplo que les voy a mostrar. Pues ya cuando se está trabajando a tan alta frecuencia, pues por lo general, digamos que el haz que se requiere de la antena es extremadamente estrecho y se requiere también controlar ese haz, ¿no? Entonces acá, por la alta frecuencia y por las dimensiones eléctricas que representa tener esa frecuencia, pues ya no se trabaja con una antena, se trabaja con arreglos de antena, básicamente, ¿sí? Que pueden tener cientos de elementos en la antena como tal. Entonces, para ello, CST Studio Suite cuenta con una tarea específica para diseñar el arreglo de antena, ¿sí? En la cual se parte de un elemento, como lo mencionamos anteriormente, el simple elemento, la sola antena, y a partir de esa antena, pues se puede, a través de la tarea, generar diferentes tipos de arreglo con diferentes formas, ¿okay? Y diferentes también formas de excitación en amplitud y en fase, según el ángulo que se quiera escanear. La tarea cuenta de dos pasos fundamentales. Bueno, ya una vez que se tiene la representación del arreglo, un primer paso es a través de lo que denominamos unit cell, que básicamente lo que hacemos con esto es, esto es antes de obtener el full array completo, ¿no? Obtenemos características de acoplamiento de impedancia a medida que se varíen los ángulos de radiación, es lo que estoy mostrando aquí abajo, ¿sí? Y se muestra, por ejemplo, para barridos de teta entre menos 17 y 17, y en todos estos ángulos de phi, pues se garantiza el acoplamiento de impedancia adecuado en toda la regla. Y a la vez también se pueden obtener, se obtiene una idea también de el patrón de radiación y las zonas donde se tendrá lo que se conoce como scan blindness, ¿sí? Básicamente, que es donde no va a haber radiación. Una vez que se tiene ese resultado, pues ya podemos pasar directo al full array y simular la antena con el solver adecuado, que el más adecuado en este caso es el Time Domain Solver, único actualmente, ¿sí? No, ninguna otra herramienta cuesta con el Time Domain Solver que tiene CST Studio Suite. Entonces, esto por acá les muestro un ejemplo, ¿sí? Nuevamente, simulación híbrida. En este caso, la antena la podemos resolver tanto en el dominio del tiempo como en la frecuencia, ¿sí? De acuerdo al tipo de antena, la característica de frecuencia y resonancia que se tenga, se escogerá el software adecuado. Otro aspecto que no se trató que no se ha hablado hasta ahora, es el hecho de diseñar la cobertura, el radón para esa antena, ¿sí?
Y en este caso el radón puede ser muy pequeño o puede ser extremadamente grande también. Y entonces, pues también se selecciona, tenemos solvers adecuados para cada uno de ellos. En este caso se utilizó el time domain solver también, ¿sí? Y pues, ¿cómo sería la simulación completa con el vehículo? Si teniendo, teniendo en cuenta esta frecuencia, si se dan cuenta, el vehículo son alrededor de 1180 lambdas en longitud eléctrica, comparado con el tamaño de la antena. Es extremadamente grande. Y es en esos casos en los cuales utilizamos el solver asintótico, ¿sí? Y bueno, esto es un ejemplo ya de simulación con el solver asintótico, como pues, se pueden ver los rayos que se lanzan desde el vehículo de atrás hacia adelante y la reflexión y cómo afecta la ubicación de la antena en esos rayos, básicamente. Pues desde este punto de vista, bueno, podemos diseñar y simular, como vieron fácilmente, con el flujo de trabajo que se tiene, antenas. Pasamos al otro tema, que es dispositivos electrónicos y arnés eléctrico, ¿no? Acá también tenemos un flujo de trabajo, o también lo denominamos proceso industrial, ¿no? Que esto es básicamente para, o sea, analizar el desarrollo completo del dispositivo electrónico, ¿no? Y la idea aquí es obtener un dispositivo funcional desde la primera vez, sin tener que estar haciendo varios prototipos físicos y estar midiendo continuamente, ¿no? Y la idea es que aquí se hacen análisis como análisis de integridad de la señal, análisis de integridad de la fuente de potencia y compatibilidad electromagnética, básicamente. O sea, vemos análisis de radiación y de emisión perdón, de emisiones conducidas de inmunidad, ¿sí? Y de radiación. Esto es ya un poco más a detalle los análisis, cada uno, que estamos viendo exactamente, ¿no? Desde el punto de vista de Signal Integrity, pues con la herramienta estaríamos analizando fenómenos como son el crosstalk, la distorsión, mediríamos pérdidas en la señal mediante, o sea, pérdidas de inserción en los sistemas. Y básicamente podemos visualizar lo que conocemos como eye diagram, donde nos da, digamos, la característica de cómo se comporta nuestro sistema ante señales, diferentes tipos de señales que pueden ser incluso moduladas, ¿sí? Desde el punto de vista de Power Integrity, pues Power Integrity básicamente es un problema ya que está relacionado con el sistema de entrega de potencia, ¿no? La fuente de potencia en los sistemas de comunicación, en todo dispositivo electrónico. Y aquí, pues siempre que haya, digamos, que dispositivos que estén conmutando, algún problema incluso en la localización de la Tierra o el ancho de las líneas, alta impedancia, resonancia, pues eso va a influir en el desempeño. Y acá lo que les estoy mostrando, pues, puntos donde, digamos, para este tipo de PCB, por ejemplo, se tienen altas frecuencias a alta impedancia a diferentes puntos de frecuencia, como lo estoy mostrando acá, y también se puede identificar mediante simulación 3D dónde es que están sucediendo esas altas impedancias, ¿no? De forma tal que nos permita tomar una decisión adecuada para disminuir la impedancia en esa región, ¿no? O sea, introducir capacitores de desacoplo y demás. Y desde el punto de EMC, o sea, compatibilidad electromagnética, esto es un punto muy importante también, que es, pues básicamente acá vamos a tratar temas como la aparición de corrientes en modo común, emisiones conducidas y emisiones radiadas, ¿no? ¿Sí? Posteriormente vamos a ver ejemplos de esto. Este es, bueno, lo que les decía, un ejemplo de emisión conducida y emisión radiada, ¿no? Básicamente acá tenemos un PCB. Dentro de este PCB hay desbalances que están sucediendo allá en este PCB. Ese PCB, o sea, este conector y cable que ven acá, el conector, su tierra, está conectada, o el shielding más bien, está conectado con la tierra de este PCB, ¿no? Y cualquier desbalance que aparezca en el PCB se va a ver reflejado, se va a transmitir a través de la tierra con el shielding, o sea, hacia el shielding de ese conector. Y como pueden ver acá a la derecha en el medio, pues básicamente la energía en el cable encontró una vía de transmitirse, y una vía extremadamente resonante en este caso. Entonces el cable básicamente se está comportando como una antena, lo cual se puede ver acá
donde se hizo un scan 3 metros a la redonda para ver cómo se comportaba el campo electromagnético, ¿sí? Y esto es, bueno, cómo serían las emisiones conducidas sin el filtro, sin introducir un filtro para resolver este problema y con el filtro, ¿sí? Y por lo general o sea, estas emisiones conducidas pues no se mantienen solamente ahí, por el ciclo, o sea, el loop se debe cerrar en algún punto, ¿no? La corriente debe seguir un tránsito que se cierre en algún punto, ¿no? Y ese cierre puede ser en cualquier parte del vehículo. Sí, lo que les estoy mostrando acá es cómo la transmisión de las corrientes de modo común dentro del vehículo, ¿sí? Y pues la energía, el campo eléctrico en 3 metros alrededor, cómo se está comportando. Como ven acá hay un pico que aparece alrededor de los 20 MHz, ¿sí? Y cómo sería el campo eléctrico del vehículo. Y aquí hay que tener en cuenta pues que si realmente se están cumpliendo los estándares que dictan si el vehículo puede pasar o no, va a pasar o no, las pruebas de compatibilidad, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, con un poquito más de detalle. Ya desde el punto de vista del cableado, pues esta es otra área muy importante en la industria automotriz. Sí, aquí hay varias disciplinas que están relacionadas acá. Están las de o sea, esto que estoy señalando acá a la derecha, que es básicamente enrutamiento y diseño lógico del cableado. Por lo general, o sea, durante esta presentación no vamos a hablar mucho de esta diseño y enrutamiento, nos vamos a centrar más, estaremos más centrados en análisis desde el punto de vista de pérdidas de inserción que se obtienen con los cables y cuánto está radiando el cableado que se está utilizando, ¿no? Y en función de eso, pues se habla de optimización del blindaje y en cierto punto también se tiene que llegar a simulación bioelectromagnética, ¿no? Teniendo en cuenta los altos voltajes y corrientes que están transitando en estos cables, sobre todo si estamos hablando de un vehículo eléctrico. Para el sistema bueno, dentro del sistema de cableado muchos análisis podemos hacer. Uno de ellos es, tanto para conectores como cables, podemos obtener lo que se llama como Time Domain Reflectometry, que básicamente es ver el perfil de impedancia en el tiempo, que es lo que estoy mostrando acá para este conector, ¿sí? Esto es un análisis que se puede hacer fácilmente con nuestro software en el dominio del tiempo. Y también se pueden obtener resultados ya desde el punto de vista del sistema, cuando se tiene el cable conectado, por pérdida de incisión, crosstalk, e incluso se pueden obtener modelos para ser utilizados posteriormente en simulaciones más complejas, ¿sí? Por otra parte, ya desde el punto de vista de simulación en 3D, es importante pues tener en cuenta, o sea, se tiene el cableado, pero también es importante tener en cuenta lo que está, además del cableado, todo lo que rodea al vehículo, ¿no? En este caso no nos interesa dieléctricos, muchos de los materiales pues no nos interesan, básicamente nos interesan los metales, que es lo que se está mostrando acá, ¿no? Y podemos visualizar campo lejano, campo cercano, emisiones radiadas, incluso susceptibilidad a la radiación, básicamente, dentro de la herramienta. Y pues el blindaje, optimización del blindaje, esto es un tema extremadamente importante. El blindaje influye mucho, una, en que no se afecte el resto de los sistemas de comunicación o incluso el cuerpo humano. Y pues básicamente también para reducir el peso del vehículo, ¿sí? El blindaje influye mucho en el peso que tendrá el vehículo al final. Y para eso pues se tienen librerías con diferentes tipos de blindaje para resolver esta cuestión. Y como mencioné anteriormente, pues modelos biológicos del cuerpo humano, pues no podemos poner una persona para hacer el análisis de cómo afecta la radiación. Entonces para ello se cuenta con modelos del cuerpo humano para hacer esto, ¿no? El cálculo de Specific Absorption Rate, en este caso. Y veamos el último tema, que sería el tren de potencia eléctrica. Este es un tema muy importante. Muchos aspectos, múltiples disciplinas están involucradas en este tema, ¿no? Acá estamos hablando de análisis de baterías. O sea, considerando que estamos trabajando con un sistema eléctrico o híbrido, pues ya la batería juega un papel muy importante, como vamos a ver. Estamos hablando de la máquina eléctrica y el sistema de carga.
inversores y el inversor y los sensores dentro del vehículo, que pueden ser múltiples sensores. Desde el punto de vista de la máquina eléctrica, pues actualmente este ejemplo que le estoy mostrando acá son imágenes en 2D. ¿Sí? Tenemos herramientas para generar prototipos, generar y simular prototipos de diferentes o sea, tipos de motor. ¿Sí? Lo podemos hacer tanto en 2D, como sabemos ya los motores tienen cierta simetría, por tanto lo podemos analizar en 2D, o también lo podemos hacer en 3D, que para eso también tenemos las herramientas para hacer este tipo de análisis, ¿no? Los diferentes motores que se pueden analizar, pues acá tienen algunos de los ejemplos. Variaciones incluso se pueden añadir a esos motores. Y esas variaciones, pues sencillamente se cargan como modelos CAD en la herramienta. Acá lo que les estoy mostrando un ejemplo de bueno, la facilidad de empleo de esta herramienta, ¿no? Básicamente se parte por primero diseñar el stator, después el rotor del motor. Todos los elementos quedan completamente parametrizados. El usuario tiene control de los elementos, por lo tanto puede modificar o sea, las dimensiones físicas de cada uno de los elementos, ¿no? De los slots que se estén utilizando, los imanes permanentes que se estén empleando. Básicamente, o sea, es muy sencillo generar un modelo listo para simulación dentro de la herramienta. ¿Okay? Como les mencionaba, esto es en 2D. En 3D también tenemos una herramienta muy similar, solo que entrega un modelo en 3D. ¿Sí? Evidentemente más completo, más complejo, ¿no? Ya una vez que se termine el diseño, pues básicamente lo que hace falta es ver el análisis que se quiere hacer. Los análisis, o sea, la información que entrega la herramienta es variada para motores eléctricos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, estamos viendo, o sea, cómo se comportaría el torque encendido del motor, el tiempo de frenado del motor, que es lo que estaba mostrando aquí debajo. Y en caso también podemos incluir efectos de barras rotas dentro del rotor, ¿no? ¿Cómo afectaría eso en el desempeño? Como les mencionaba, los resultados son múltiples que se pueden obtener. Todo depende del tipo de análisis y la máquina eléctrica que se está analizando. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en este caso es un ejemplo para un Permanent Magnet Synchronous Motor, ¿sí? En el que estamos mostrando en 2D un plot de eficiencia en función de velocidad y torque. ¿Sí? Uno de los plots más importantes, sobre todo para sistemas híbridos. ¿Sí? Y también, pues, el conjunto de resultados que se pueden obtener son variados, como mencionaba. También relacionado con máquina eléctrica es el tema de el comportamiento de EMC, o sea, la radiación o emisión conducida que se tiene relacionada con el motor eléctrico y el sistema que conecta el motor eléctrico con la batería. Aquí estamos hablando específicamente del inversor, o sea, del inversor que está compuesto por como tenemos 3 fases, en este caso el análisis que se está haciendo es un motor de inducción de 3 fases, asíncrono. Entonces acá adentro vamos a tener elementos activos, diodos y transistores, que se encargan de hacer la conmutación y entregar o sea, digamos, la corriente y voltaje adecuados a la frecuencia adecuada al motor, ¿sí? Y pues, como ven, está compuesto por diferentes partes. Aquí la idea es, el análisis que se hizo aquí fue analizar o sea, las corrientes en modo común que aparecen y por dónde van a transitar esas corrientes en modo común, ¿sí? Como ven, tenemos varios elementos. Acá tenemos o sea, la transmisión del vehículo. Tenemos elementos, o sea, conexión con la batería. Como ven acá, sistema de cableado que conecta el motor con el inversor, ¿sí? Y pues elementos para conexión tanto delante como detrás al resto, a lo que venga después, ¿no? Dentro del vehículo, que después vamos a ver la influencia que tiene eso. En este caso, pues, dado que la herramienta te permite hacer análisis tanto como mencioné de sistema, o sea, conectar diferentes sistemas con modelos en 3D, pues es muy fácil obtener los resultados, por ejemplo, de cómo se comportan las corrientes superficiales en diferentes modos de trabajo del inversor, ¿sí? Este de acá está apagado, estos dos encendidos, este apagado, estos dos encendidos, y podemos verlo,
o sea, comportamiento de la corriente superficial. Y vemos también que existen, aparecen puntos de resonancia que puede ser tanto por acoplamiento inductivo como capacitivo, ¿sí? Y esos puntos de resonancia pues dan una indicación de que se tienen elevadas inductancias o capacitancias dentro de nuestro sistema, básicamente, ¿sí? Como diseñadores ya podemos identificar estas inductancias. No sé, inductancias vamos a tener o sea, en el enrollado del motor, y también está relacionadas con el chasis del motor, ¿sí? Y todo el cableado que se encuentra acá. Y acoplamiento capacitivo, pues vamos a tener en todas estas herramientas, o sea, las otras partes del modelo, como son el eje de transmisión, la conexión o sea, las diferentes conexiones entre los cables. Se puede generar también acoplamiento capacitivo entre ellos, ¿sí? Vamos a ver, o sea, cómo, en este caso estamos tomando para alrededor de los 20 MHz, cómo se vería las corrientes, el flujo de corriente, perdón, el 9.7 MHz, la frecuencia más baja. Cómo se vería la corriente, el flujo de corriente en todo el sistema, ¿no? Y como es de esperar, el mayor flujo de corriente estará en el área donde se conecta la batería hacia el inversor, y desde el inversor hasta el motor eléctrico. Que eso es lo esperado, ¿no? Para la excitación del motor eléctrico. Pero como pueden ver acá en el eje de transmisión, pues está apareciendo también una componente de corriente que no es deseada, ¿sí? Y lo mismo también tenemos acá en este extremo y por acá, donde está apareciendo también una corriente superficial que tampoco es deseada, ¿no? Y como había mencionado, pues esa corriente, o sea, siempre, por ley de Kirchhoff, como todos sabemos, la corriente no se queda ahí, la corriente tiene que fluir y cerrar el loop, básicamente, ¿no? Y entonces, acá, como vimos anteriormente, lo que estábamos viendo es cómo se cierra ese lazo de corriente, ¿no? Y las áreas donde va a haber mayor concentración de corriente en el vehículo. Y evidentemente donde haya mayor concentración habrá mayor emisión de campo eléctrico, que es lo que estamos viendo acá debajo, ¿no? Evidentemente, para mejorar o para resolver este problema, o sea, estos picos que aparecen acá con línea negra, esos picos que aparecen aquí de campo emitido y de corriente, para, o sea, eliminar eso, hay que acortar la longitud que viajan esas corrientes, básicamente, ¿no? Una vez que se hace eso, pues se obtiene en lo que se ve en la línea azul, como ya se eliminó esto de acá, y aquí como se redujo alrededor de los 20 MHz, se redujo la emisión de campo electromagnético, campo eléctrico en este caso, ¿sí? Que sería el resultado que le estoy mostrando acá a la derecha. Otro tema que también tiene que ver con el tren eléctrico, con el tren de potencia eléctrico, es la batería, ¿sí? Aquí pues estamos interesados en identificar pues la emisión de radiación por parte de la batería, del conjunto de baterías, identificar también la impedancia para evitar, o sea, impedancia total que va a tener la batería en función de la frecuencia y las corrientes superficiales. La idea aquí es evitar cualquier tipo de cortocircuito que pueda aparecer y evitar la radiación, ¿sí? Eso se puede hacer tanto pues acortando, o sea, optimizando el diseño del cableado para conectar todas estas baterías para evitar acoplamientos inductivos, e incluso optimizando el diseño de la carcasa de la batería, ¿no? Para evitar acoplamientos capacitivos, básicamente. Y acá les estoy mostrando un ejemplo o sea, una de las cosas que podemos hacer es análisis multifísico, ¿sí? Como les mencionaba, esto es una industria multifísica por naturaleza. En la parte superior, lo que están viendo es la distribución de campo electromagnético, ¿sí? En el pack de batería y cómo se vería afuera o sea, teniendo en cuenta la carcasa que cubre la batería. Esto es la distribución de temperatura producto a esa energía eléctrica que se está radiando, y cómo afecta eso desde el punto de vista estructural, la deformación que va a ocurrir producto de ese aumento de temperatura, ¿sí? Y el ciclo lo podemos cerrar, y teniendo en cuenta este desempeño, lo que sucedió aquí de deformación, podemos obtener también cómo va a variar la emisión y cómo va a variar la impedancia de la batería, básicamente. Esto lo podemos hacer muy fácil dentro de la herramienta de simulación.
Otro aspecto es la carga inalámbrica, ya sea tanto en movimiento, que también tiene que ver con el sistema de baterías, evidentemente, como estático, ¿no? La idea es que el cliente, usuario, montado en el vehículo, llegue y donde parquee haya un elemento como esto de carga, puede ser inductivo, ¿sí? Y que el vehículo automáticamente se empiece a cargar. Entonces aquí hay que ver factores como la eficiencia de este sistema y si realmente el sistema de carga puede dañar o no al pasajero, suponiendo que tenemos al pasajero dentro del vehículo, ¿no? Habría que calcular la absorción de energía y conversión a calor dentro del tejido humano, básicamente, que lo podemos hacer sin problema ninguno. Y otro tema, que ya sería el último tema de esta parte de tren de potencia eléctrico, es el diseño de sensores. Como todos sabemos, dentro de un vehículo hay una multitud de sensores, todos importantes por igual. Si uno de ellos falla, pues un carro moderno actualmente, si falla un sensor, posiblemente el carro deje de funcionar. Podemos hacer análisis de diferentes tipos de sensores, tanto inductivo, capacitivo, mediante simulaciones, o sea, simulaciones de magnetostática, electrostática, simulaciones con movimiento, tanto angular como lineal, y pues analizar los diferentes sensores que se tengan dentro del vehículo, ¿sí? Básicamente. Y ya para concluir, como les había comentado al inicio, hay una fuerte digamos, influencia, no influencia. El enfoque más que nada acá y que hay que darle mucha importancia es el tema de compatibilidad electromagnética, ¿sí? Como vimos, todos los elementos son importantes por igual, pero todos ellos van a estar radiando, ¿sí? Y una parte muy importante es tener en cuenta a nivel de sistema todos estos elementos, a nivel de sistema, y analizar el efecto que puedan tener entre ellos, ¿sí? Si sistemas causan interferencia a otros sistemas dentro del vehículo. Y eso lo podemos hacer mediante simulación. O sea, hacer esto como prueba física es extremadamente complejo. Y esto lo podemos hacer sin problema ninguno mediante la simulación electromagnética. Y con pues con esa parte yo llego a la conclusión de esta presentación, ¿sí? Básicamente, pues, con lo que expuso Rodrigo, pues yo creo que la importancia de la automatización y la electrificación de la industria automotriz, eso es más que eminente. Y la conexión que tiene eso con la quinta generación de las comunicaciones móviles es evidente. Hasta cierto punto ya todo lo que se tenga de comunicación en 5G debe ser incluida también en los sistemas automotrices, básicamente, para garantizar la conectividad y el sensado. Como vieron, pues la exploración del diseño desde las primeras etapas, pues eso les va a garantizar, como dijo Rolando, les va a garantizar un producto final óptimo y importante que cumpla con los estándares de seguridad. De lo contrario, el producto no puede salir al mercado, ¿sí? Y mediante la simulación, pues nos podemos ahorrar pruebas físicas, estar fabricando prototipos de más y dinero al final. Y como vieron, pues durante toda la presentación, pues el Simulia CST Studio Suite pues ofrece la tecnología adecuada, que nosotros llamamos tecnología completa, ¿no? Que es precisa, escalable y a la vez multifísica para resolver pues todos los problemas que nos podemos encontrar desde el punto de vista electromagnético dentro de un vehículo, ¿sí? Con esto pues yo termino la presentación y queda, pues estamos abiertos a preguntas, todavía tenemos unos minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Sí, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. A la audiencia, pues tenemos esta breve sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, pueden utilizar el chat o pueden levantar la mano y yo estaré habilitando sus micrófonos. Bueno, pues parece que no hay ninguna duda. Les recuerdo que este webinar se graba, entonces más adelante podemos compartir
la grabación por si tienen ustedes algo más que revisar. Ahí están también los datos de Daniel y de Rodrigo para si quieren contactarlos directamente para dudas específicas. Y pues bueno, agradecemos mucho su tiempo y atención a este webinar. Gracias también Daniel y Rodrigo por la presentación y pues aquí seguimos a la orden. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Tengan todo buen fin de semana, buen día. Gracias. Que tengan buen día.